la estructura del hueso maxilar. No confundir con lo que habíamos visto los términos en nuestro proceso de cicatrización. Entonces, acá no estructuras. De los maxilares, ¿no? Porque claro. Entonces, igual, ¿no? Todos de memoria y un maxilar puede ser maxilar inferior, alveolo post, y esto es lo que vamos a tener de inicio. Entonces, el hueso maxilar, sea superior o inferior, se va a dividir en dos porciones. Una línea imaginaria va a pasar por los ápices de los dientes y nos va a dividir en dos estructuras al hueso maxilar. A saber, nombre. Esto se llama hueso basal. Sinónimo, hueso estructural. En cambio, toda esta porción se llamará hueso alveolar. Sinónimos de hueso alveolar: apófisis alveolar, proceso alveolar, ¿no es cierto? Mientras que el hueso basal era un hueso estructural, este hueso es un hueso funcional. Típico, ¿no? Doctora, mi paciente le han detectado osteoporosis. ¿Puedo poner implante? ¿Está tomando medicamentos? Recién está empezando. ¿Cuánto tiempo? Pues 3 meses. ¿Puedo poner implante? Sí, podrías. Pero, profe, dice que su osteoporosis está bien avanzada. Esos eran huesos largos. No dice que ya llegó al maxilar. ¿Pero qué porción del maxilar va a llevar? Basal. Al hueso estructural, al hueso basal. El hueso alveolar no. El hueso alveolar depende de la función del diente. Por eso que se esclerosa si hay bruxismo. Por eso que se enferma si hay placa bacteriana y periodontitis. Es un hueso funcional. ¿De acuerdo? Su densidad es independiente a la densidad del hueso basal. Claro, que si es un hueso maduro, yo he visto 2 casos. Hueso aparentemente bien amplio, hueso maduro ya, pero modelado. Incluso a un residente, ¿no? En esta universidad, ¿no? Eso está para ojo cerrado, la place. Yo me voy a otra cirugía que había con 5 implantes concentrados. ¿Ya terminaste? Doctor, le están llamando. Muy confiados, todos. Puso el implante y luego no encontraron el implante. ¿Dónde está el implante? No sé. Radiografía. Dentro del hueso basal. Implante echado. El trabecular, la densidad del hueso basal es totalmente independiente al trabecular y a la densidad del hueso alveolar. Y ahora saca un implante. Es una situación muy estresante. Entonces hay que saber definir sobre qué hueso vas a trabajar. Si todavía te queda porción del proceso alveolar, pues ya estás trabajando solo en basal. Típico del paciente dentro lo completo, protocolos que vayan a hacer después de muchos años de vida. Ok, entonces, sea el hueso alveolar o el hueso basal, ambos tienen una porción marcada
que es bastante mineralizado, ¿no es cierto? Que lo conocemos como hueso cortical. Sinónimos: hueso compacto, hueso laminar. No confundir con el hueso lamelar que comentamos hace un momento. Entonces, el hueso cortical es también llamado hueso compacto. Hueso laminar. Claro, porque su estructura está hecha de láminas. Y a diferencia, la otra porción del hueso, tanto en el hueso basal como en el hueso alveolar que estará presente, será el hueso medular. Sinónimos de hueso medular: hueso esponjoso, hueso trabeculado. ¿No tienen algunos sinónimos entonces? Canceloso. Hueso esponjoso. Hueso canceloso, se parece a Hueso canceloso o cancelar. Hueso trabecular. ¿De acuerdo? Y una tercera porción del hueso, que solo existe en el hueso alveolar, que es esta laminita de hueso que lo remarcamos en rojo. ¿Qué se llama? ¿No? Que está presente solo cuando hay Diente. pieza dental o hasta la segunda, tercera semana de la extracción. De ahí ya empieza su desorganización. ¿Cómo se llama este huesito entonces? Hueso alveolar propiamente dicho. Hueso alveolar propiamente dicho. Sinónimos de hueso alveolar propiamente dicho: Lámina. ¿Cómo se llama esa lámina dura? Entonces, en verde ponemos hueso Fasciculado, criboso, lámina Van der cribosa, Boom, lámina dura. Van der Boom, lámina dura en términos radiográficos. Vamos, para dejarlo todo escrito. Tengo el hueso fasciculado, claro, porque llegan las fascias de las fibras colágenas. Lámina cribosa, claro, porque justamente esas entradas del ligamento periodontal deja cribas. Van der Boom, en términos radiográficos, lámina dura. Yo encontré en una literatura que también le llamaban hueso laminillar. No confundir con el lamelar. Ni con Solo el, para que quede claro. y tampoco con el laminar. Esto es en la estructura, pero en el proceso de cicatrización, ¿cómo va a pasar el hueso, hemos dicho? O también llamado Reticular. hueso Reticular. reticular. De allí pasa a ser hueso Lamelar. lamelar. Y luego pasa a ser un hueso Maduro. Pues ahí tienen la terminología a aprender con sinónimos tanto de la estructura
como en el proceso de cicatrización. Mucha confusión con esto, ¿no? Con el hueso laminar, Laminar y lamelar. y lamelar. ¿No es cierto? Ah, ya se me enredó. Ah, todavía. Entonces, Rézalo. creo que ya nos queda. ¿Ok? Esa es la estructura del mismo. El problema está, y esto también como dato, que para que haya médula, como yo lo dibujé, sería muy raro que esto ocurra, hueso alveolar propiamente dicho, más médula, más hueso cortical. Para que existan los tres componentes, aquí lo pongo, Más de 1.5 milímetros. tiene que haber mayor o igual a 1.5 milímetros. Si tienes menos, el que no va a ver quién es, Medular. el hueso medular. Y se junta el hueso Cortical cortical con el hueso alveolar propiamente dicho. Tú haces la extracción, ¿qué pasa con el hueso alveolar propiamente dicho? Se pierde. Y como estaba unido al hueso cortical, prácticamente tenemos una dehiscencia ósea. ¿Ok? Y bien difícil que lleguemos a 1.5, ¿no? 0.5, 10, pues, muchas veces. Esa es buena. Ok, entonces, la biología ante ese daño va a responder cicatrizándose, tratando de reorganizarse, pero esa reorganización muchas veces va a llevar consigo pérdida ósea. Entonces, quieras o no, inevitablemente el hueso alveolar propiamente dicho se pierde de inicio. Si ese proceso continúa, no reposiciono dientes, no pongo implantes, por lo contrario uso una PPR, qué sé yo, el hueso alveolar o proceso alveolar también se va a perder, dejándolos consigo hueso basal. Pero continuará la pérdida hasta perder hueso basal. No, porque tiene un origen distinto incluso. Pregunta, ¿cuál es el origen del hueso alveolar propiamente dicho? ¿Cuál es el origen del proceso alveolar y cuál es el origen del hueso basal? ¿Cómo se forma? Ya, eso sí los dejo como pregunta. No nos va a tiempo. ¿Se acuerdan? Los arcos branquiales. Empezó a formarse, procesos maxilares. Sí. El proceso alveolar, ¿con quién viene? Con la pieza dentaria. Ajá. Y el hueso alveolar, propiamente dicho, ¿de dónde proviene? ¿De qué capa del germen dental se forma? Del folículo dental, del retículo estrellado, del órgano del esmalte, de la rótula dental. ¿Qué forma el hueso alveolar? Debe ser el que forma el... Saco o folículo dental. Ay, Del saco folículo dental viene el hueso alveolar propiamente dicho. el cemento dental, el cemento reticular, Pero repásenlo, ¿de dónde, cómo se forma el hueso basal, el hueso alveolar y el hueso alveolar propiamente dicho? ¿Ya? Miren, van a encontrar que son distintos, ¿no? Ok. Entonces, hay muchos experimentos respecto a la cicatrización ósea, ¿no? Este es de Grandini, igual en ratones,
Primero el coágulo, luego el tejido de granulación, a partir de este llegan células para organizar el tejido óseo y finalmente tenemos un hueso mineralizado. Ok, entonces vamos a terminar la clase aprendiendo este proceso o repasando este proceso de cicatrización. Entonces vamos a decir que la cicatrización del tejido óseo se va a dar en 4 momentos, 4 etapas. ¿De acuerdo? Entonces, la cicatrización ósea, me voy a llevar. Entonces, voy a tener una primera etapa que es el sangrado y coagulación. Una etapa 2 que se llamará fibrinólisis o degradación de coágulo. Una tercera etapa que se llamará formación de tejido de granulación, o también llamada fibroplasia y angiogénesis. Y una cuarta etapa que es el remodelado o maduración ósea. ¿Ok? Entonces rápidamente describimos algunos aspectos a saber de cada etapa. La primera etapa es el sangrado y coagulación. Sobre todo el coágulo debe estabilizarse entre 24 a 48 horas como máximo. ¿Qué pasa si no sucede esto? Hay un proceso de alveolitis, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, un retraso en la cicatrización que cursa con mediadores de la inflamación y del dolor. Entonces, yo tengo que asegurar que en 24 a 48 horas tiene que estar el coágulo estable. Lograr eso significa que al momento de ponerme implante, al momento de yo hacer la perforación ósea, estoy dañando al hueso. Al momento de extraer el diente o al fracturar, qué sé yo, estamos rompiendo vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos contienen diferentes elementos formes. El que me interesa, plaqueta, es el protagonista de esta etapa. ¿Qué es la plaqueta? ¿Es una célula? ¿Es cierto? No, no es una célula. Es un fragmento de lo que fue una célula. ¿Cómo se llamaba la célula? Megacariocito. 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 ¿De dónde viene el megacariocito? De la célula madre hematopoyética. Entonces, para ir resolviendo conceptos ya, si yo tengo, lo voy a poner como paréntesis, no es que esto ocurra, yo tengo aquí mi célula madre hematopoyética. Y esa da origen a todo el linaje de células sanguíneas. Bueno, en este caso dará origen a un megacariocito. ¿Dónde está la célula madre hematopoyética? Médula ósea. Específicamente en el endósteno, ¿no es cierto? En el
¿Ok? Y a partir del megacariocito vienen los fragmentos que están en la sangre llamada plaqueta. Ante un daño, estimula a que los megacariocitos se puedan desintegrar, entre comillas, para formar mayor cantidad de plaquetas. Y aquí está nuestra célula protagonista. ¿Por qué es la célula protagonista de la plaqueta? Porque esta plaqueta, allí donde la vemos, que no llega al título de célula, tiene gran cantidad de gránulos. Por eso le llaman el fragmento granular, ¿no?, del megacariocito. Y es importante porque en esos gránulos, llamados gránulo alfa, gránulo denso, van a tener muchos mediadores de lo que será el proceso de cicatrización. Bueno, aquí lo anotamos. Entonces, gránulos alfa, gránulos densos. Ok. Y aquí viene la importancia de la plaqueta. La plaqueta va a degranular al entrar en contacto con el tejido conectivo. Entonces es el estímulo para soltar y abrir los gránulos. Entiéndase, corté el vaso sanguíneo, oye, yo estaba en el vaso sanguíneo, me liberaron, me encuentro con el tejido conectivo, saco mis contenidos de los gránulos. ¿Y qué es lo que contiene esos gránulos? Primero, estos gránulos densos, ¿qué tienen? Histamina. Entre otros, histamina. Serotonina. ¿Qué va a hacer la histamina? Va a producir la vasoconstricción. Vasodilatación. Además de producir estos mediadores, están llevados hacia la alergia, pues, ¿no? Que era el escozor. No se vuelve rojo esa zona. ¿Por qué está haciendo vasodilatación? Para que venga más. Porque tienen que llegar más células ahí a ayudar. ¿De acuerdo? Pero te imaginas que lo tenga todo el rato abierto o dilatando al vaso sanguíneo, ¿qué pasaría? Nos desangramos. Entonces, inmediatamente va a producir un vasoconstrictor. Serotonina. Miren todo lo que puede producir, ¿no? Qué interesante esta plaqueta. Tiene para dilatar y para contraer. La serotonina es un vasoconstrictor, porque tiene ahora que ayudar a cerrar el diámetro el calibre del vaso, como aquí. Serotonina. Alguien no está pudiendo dormir bien, está muy estresado. Échenle culpa a la serotonina. De la serotonina viene la melatonina. La melatonina, molécula de nuestro sueño, de la paz. Oye, serena, calma. Ahora le vas a decir, tómate la serotonina, serenarse. Bueno, también está involucrado la adenosina, que también es un vasodilatador en realidad. Muy rápido. Entonces, a lo que voy, con estos gránulos densos, la plaqueta puede ayudar a controlar el calibre del vaso. Eso es bueno. Okay. Pero quizás lo más importante están en sus gránulos alfa. ¿Saben por qué? Porque acaba de abrirse el vaso sanguíneo, habrá que sellarlo de alguna manera. Las plaquetas no pueden unirse unas con otras si no es a través de un pegamento entre plaquetas. ¿Cómo se llama el pegamento entre plaquetas? Fibrina. Fibrina, que se produce a partir de Fibrinógeno activado. Entonces, esta plaqueta me interesa que produzca finalmente fibrina. ¿De dónde va a aparecer la fibrina? La plaqueta sacó el fibrinógeno, que es el precursor. Quisiera que para la siguiente
pasa en la cascada de coagulación. Coagulación. ¿No es cierto? El fibrinógeno Es la 2. se convierte en fibrina. Y eso es después de toda la cascada de El coagulación. fibrinogen es factor 2. Y la fibrina es factor 2 activado, creo. Ya, pero además, antes de llegar a eso, acuérdense, la fibrina es el pegamento entre las plaquetas. Si no, no se juntan entre ellas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el paciente? Saben, me detectaron ACV hace un tiempo, logré pasarla, pero ahora de por vida mi aspirina. ¿Qué va a ser la aspirina? Antifibrinolítico. ¿Qué es la aspirina? Antiagregante. Plaquetario. Entonces, no, tranquilo, yo opero, he operado en peores casos. ¿Y qué ocurre? Sangre, ¿no es cierto? Ok, pero de nada serviría a las plaquetas pegarse unas con ellos si no podemos pegarnos al vaso sanguíneo. ¿Te imaginas? Nos convertiríamos en un trombo. No podríamos pegarnos a las paredes. Entonces, para pegarnos a las paredes necesitamos de otro pegamento. Y allí viene el factor de von Willebrand. El 8. Gracias a ese factor de von Willebrand, las plaquetas que se han pegado entre ellos con fibrina, ahora con von Willebrand, ya puedo pegarme al vaso sanguíneo y podemos sellar y hacer el tapón estable para que no sigamos desangrándonos. ¿No? Excelente. Gracias, plaqueta. Habría que hacerle un monumento a nuestra plaqueta, de verdad. Si no, cualquier herida, nos desangramos. Y ese mecanismo, si no funciona esto, además de la cascada de coagulación, hace que tengamos pues, infartos o accidentes cerebrovasculares. Ok, pero además la plaqueta, mira, ¿cuánto tiempo vive la plaqueta? Tiempo de vida media de la plaqueta. No. Yo nada más tengo menos. 8 días. La plaqueta dice, voy a morir dentro de poco. Pero no puedo dejar la obra inconclusa. Así que voy a llamar a alguien que sabe vivir más tiempo que yo. ¿Cómo lo llamo? Entonces, profesor, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformante beta. Esas son las llamadas para fibroblastos y para osteoblastos. Entonces, no se olviden de esto importante también. Es factor de crecimiento transformante beta, ¿no es cierto? Y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Yo lo escribo en español, pues, para que lo vean en inglés. Entonces, ahora sí, tengo lo importante, ¿no? Mis plaquetas, fibrina, júntense, ok, atrapan más plaquetas entre ellas, más von Willebrand, ya tenemos nuestro tapón. Oye, este tapón no va a resistir mucho tiempo. Llamen a nuevas células. Entonces viene el siguiente paso: degradación del cuerpo. Este es un tapón temporal y es lo que ocurre, sea que pones tu implante, sea que pones y atornilles el injerto en bloque. ¿Por qué el profesor te dice, para quienes han hecho injerto en bloque, adapta lo más que puedas tu injerto al lecho receptor? Si tu lecho receptor es cóncavo, trata de, con fresas le damos forma para que trate de adaptarse lo más posible. Porque lo que buscamos es que el espesor de ese coágulo sea mínimo. Porque cuanto más grosor tenga el coágulo, más difícil la consolidación de osteoblastos. Por eso que un alveolo posexodoncia es
la original, porque es demasiado recorrido para las células. Entonces, lo ideal es tratar de, como hacemos, coloco mi implante, el lecho que preparamos incluso es menor al diámetro del implante, porque yo quiero que quede lo más adaptado posible. Lo que no significa que no se va a formar este primer paso. Aquí empieza todo el proceso de cicatrización ósea. Ok, entonces tapón temporal. Perfecto. Paso 2, degradación del coágulo. ¿Cuándo se produce eso entonces? A las 72 horas. A las 72 horas. Al tercer día. Al tercer día, entonces, empieza a degradarse el coágulo. ¿Quién juntaba a las plaquetas entre ellas? La fibrina, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo necesito es una enzima que se coma la fibrina. Si se come a la fibrina, las plaquetas se sueltan. ¿Cuánto tiempo viven las plaquetas? 8 días. Se va a perder ese coágulo. Y es necesario que se pierda para dar origen a un tejido más estable. La pregunta es, ¿quién corta, quién degrada a la fibrina? Bueno, entonces, en los vasos sanguíneos, la arquitectura del cuerpo humano es impresionante. Viaja siempre una molécula que se llama plasminógeno. Viaja el plasminógeno por todos los vasos sanguíneos y cuando detecta un coágulo, empieza a comerse la fibrina. Entonces, el plasminógeno se va a convertir en plasmina al contacto con la fibrina. Y esa es nuestra aspirina natural que tenemos. Gracias a Dios, porque todo el rato me estoy rozando, tocando y se están produciendo daños, pero están liberando los coágulos que se están formando en nuestros vasos sanguíneos. Si no hubiera plasmina, tendríamos mucha mayor predisposición o obliteración de vasos sanguíneos, incluso de órganos nobles. Entonces, el plasminógeno se convierte en plasmina. Es la plasmina la que va a degradar a la fibrina. ¿Dónde se produce el plasminógeno? ¿En qué órgano? Ay, mi hígado. Por eso que parte de la historia tiene que ser como está el hígado del paciente. Muchos de los mediadores de coagulación de la cascada son dependientes de este órgano. Y también la producción final de la plasmina. Entonces, alteraciones en el hígado, cáncer, daño hepático y otros pueden ocasionar que no se produzca ni plasmina. Vamos entonces. La plasmina va a empezar a degradar a la fibrina. Entonces empieza a perderse la fibrina, empieza a perderse, las plaquetas quedaron sueltas y prácticamente nos dejan un vacío, entre comillas, que no es real porque se están superponiendo los pasos. ¿Quién le ayuda a la plasmina? Bueno, para ayudar a la plasmina a degradar, porque vaya a ser que falle mi plasmina, necesito alguien que le ayude. ¿De qué están hechos los vasos sanguíneos? ¿Célula principal de los vasos sanguíneos? Células endoteliales. Correcto. A partir de estas células endoteliales, están aquí haciendo la pared sanguínea. Esto es célula endotelial. Cuando nuevamente hay una traba, hay un coágulo, esta célula endotelial va a producir
metaloproteinasas de la matriz, ¿no? Están mis células endoteliales. Aquí les saqué una célula endotelial y esta célula endotelial va a degradar metaloproteinasas de la matriz. ¿Qué hacen esas metaloproteinasas o MMP? También van a degradar a la fibrina. Esto entonces le ayuda a mi plasmina a degradar a la fibrina. Entonces tenemos dos mecanismos para degradar a la fibrina. Pero algo más, esta célula endotelial no solo degrada, sino que también produce factores de crecimiento, factores de diferenciación. Hace un momento decíamos que la plaqueta ya estaba llamando a nuevas células, ¿no es cierto? Factor de crecimiento transformante beta para llamar a los osteoblastos. Factor de crecimiento derivado de plaquetas para llamar a quién? A fibroblastos. Entonces, a la par que se está degradando, van a empezar a llegar nuevas células. Y estas metaloproteinasas de la matriz, además de degradar a la fibrina, también mandan señales para que llegue el siguiente tejido o la siguiente célula, que es mucho más estable. Como se está degradando la fibrina, se están perdiendo, muriendo las plaquetas, ¿quién limpia todo el desorden? Glóbulos blancos. A la par están trabajando glóbulos blancos, limpiando, fagocitando todo este desecho. De allí que si la carga bacteriana es mayor, todo este proceso se contamina y tenemos un proceso infeccioso. ¿Puedo poner implantes a un paciente con periodontitis en fase activa? Obvio que no. ¿Puedo poner implante inmediato a un paciente con infección aguda? No es bien. Infección crónica sí, de pronto porque está totalmente contenida. Pero en un paciente con absceso, ¿le puedo poner implante inmediato? La limpieza quirúrgica y los antibióticos que demos probablemente no logren regular el proceso infeccioso que se puede dar. ¿Okay? Tercer paso, entonces. Formación de tejido de granulación, que incluye la fibroplasia y la angiogénesis. Entonces tenemos. Habíamos dejado la historia en que prácticamente esto se ha quedado como que vacío, ¿no? No hay nada, ya no hay plaquetas, ya no hay fibrina. Pero va a venir una célula mucho más estable que la plaqueta. Así como en esta etapa fue protagonista la plaqueta, aquí protagonista es el fibroblasto. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, habíamos dejado la historia en que esto se quedó como que vacío, pero a la par, dos cosas, dos procesos. Las células endoteliales empiezan a sufrir mitosis, es decir, empiezan a prolongarse, formar nuevos capilares. A eso le llamamos angiogénesis. Entonces, el fibroblasto vendrá, sí, pero antes, o a la par, las células endoteliales se encargarán de la angiogénesis. ¿Cuándo se produce la angiogénesis y este proceso de tejido de granulación? Entre el cuarto al séptimo día. Cuarto al décimo día. Por eso que es el tiempo en que tu sutura tiene que estar lo más estable posible. O la contención de los tejidos, hasta que lleguen mis fibroblastos, hasta que lleguen nuevos vasos sanguíneos para darle nutrición. ¿Ok? Y los fibroblastos
se encargarán de producir diferentes proteínas. Así como la plaqueta era muy importante, acá el fibroblasto es otra célula muy sintetizadora, ¿no? Una de las principales fibras que va a producir, colágeno. Empieza a producir colágeno tipo 1 y tipo 3, ¿no? Para empezar a formar una red junto con los fibroblastos. Pero fíjense que además de colágeno, ¿qué produce? Factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Quién produce eso también? La plaqueta. ¿Para qué? Para llamar más fibroblastos. Necesitamos más cantidad de fibroblastos. ¿Qué más produce? Factor de crecimiento transformante beta. Oye, es muy parecido al de arriba. Factor de crecimiento transformante beta. ¿Para qué? Para hacer una señal adicional para la llegada de osteoblastos. ¿Ok? Y proteínas morfogenéticas. Entonces, eso es lo que se produce. Cuando tú ves la herida, después de 10 días, 14 días, ¿cómo ves la herida? Un tanto amarillenta, por ahí unos puntitos rojos. Antes de ese tiempo todo era blanco y amarillo. Y si no, ¿a quién no se les puso una membrana después de una preservación de herida? Muchas veces. Y la primera duda, ¿no? Aunque se me abrió la herida. Estoy el tercer día. ¿No vuelvo a suturarlo? Así sutures con cable de alta tensión, no va a pegar. Porque a este tiempo, aquí, ya empezó a epitelizarse. Acá con mayor razón, el tercer día ya está epitelizado los bordes. Y hay un principio que yo siempre les decía cuando llevábamos epitelio, ¿no? En otros grupos. Epitelio con epitelio no pega. Así le reces a todos los ángeles, no va a pegar. Tienes que exponer tejido conectivo para volver, si es posible, sintetizar. ¿Bien? Entonces, hay que tener claro esos conceptos para llevarlos a la clínica, ¿no? Y no estar en ese afán. Bueno, entonces, profe, se me abrió la herida. Tercer día, cuarto día. Ya no puedes volver a suturar, salvo que avives los bordes de pronto, sueltes bien el colágeno y ahí. Eso no. A veces es mejor ya dejarlo cicatrizar a segunda intención. A mí me ha pasado, ¿no? Segunda intención. Es más, iba perdiendo la membrana. Solo me tocaba observar. Como segunda el Titanic. Y los primeros días mirando con el teléfono. Pero aún con todo, yo le decía, vente cada 2 días. Sueña, lavar, sueña. Por ahí perdimos los granos, pero la fe es lo más difícil. Pero uno va bien, que a pesar incluso de esa exposición al medio más contaminado del cuerpo humano, va pasando 2 semanas y ese tejido empieza a aparecer unos puntos rojos. Ya estoy en este tema. Seguramente con pérdida de algún volumen, pero finalmente, sobre todo en la capa profunda, ya tengo el proceso llevándose a cabo. Cuando tú ves que ese grano se convierta en puntos rojos, estamos yendo por buen camino. Pero si pasado un mes sigues viendo blanco, ya no hay nada que se me ¿cierto? Ya el proceso de angiogénesis debió darse. ¿Qué sigues esperando? Ya no hay ya que esperar. Probablemente habrá que retirar todo y empezar de cero nuevamente. Ok, entonces, tejido de granulación es eso. Es más, los fibroblastos contraen la herida más o menos al 10º día. ¿Cómo? Convirtiéndose en miofibroblastos. Entonces, al 10º día, en promedio, este fibroblasto se convierte en miofibroblasto. El fibroblasto, que era una célula elástica, ¿no? Sintetizadora no más, ¿no? Y recuerden que ella misma sabe degradar también. No olviden eso, el fibroblasto aposiciona, pero también absorbe. ¿No? ¿Ok?
¿Qué pasa al 10.º día en promedio? Ese fibroblasto se convierte en miofibroblasto. Al 10.º. De nuevo, por eso que tienes que usar un material de sutura lo suficientemente estable, por lo menos para 10 días. Profe, usé Vicryl porque en la escuela americana a mí me enseñaron Vicryl. Perfecto. Pero ¿qué pasó? Los sexto día ya empezó la degradación y el fibroblasto todavía no ha contraído el virus. Entonces, hay mucho riesgo que esto se vuelva a abrir. ¿Ok? De allí, este es otro fundamento por el cual la sutura retiramos recién a las 2 semanas, sobre todo en procesos de preservación de alveolo o cirugías donde va a cicatrizar parte de segunda intención, a 2 semanas, no retiren antes la sutura. Y una sutura no absorbible de emergencia. Ok, bien, acaban de llegar osteoblastos mientras estábamos hablando. ¿Quién te llamó? Factor de crecimiento transformante. Que ya la plaqueta lo tenía. ¿Saben por qué? Porque así como la plaqueta, el fibroblasto dice, no se vive tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo es el tiempo de vida media de un fibroblasto? Algunos libros dicen desde la 3.ª semana, 3, 4 semanas. Entonces el fibroblasto dice, me queda poco tiempo. Llamemos a una célula que sabe vivir más tiempo que yo. Y es por eso que empezaron a llamar a los osteoblastos. ¿De acuerdo? Entonces, cuarta etapa. Con eso vamos terminando. Yo sé que el desayuno apremia. La cuarta etapa, la célula protagonista va a ser mi 3 a 21 días a 3 a 6 meses. Protagonista, mi osteoblasto. ¿De dónde deriva el osteoblasto? ¿De dónde viene este osteoblasto? ¿Se acuerdan de la célula madre hematopoyética que da origen a todos los tejidos sanguíneos? Así como hay una célula madre hematopoyética, hay una célula progenitora ósea. Un paréntesis.